Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que, la verdad, tiene mucha miga. El capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Muchísima. La fuente que nos guía es un comentario teológico que lo desmenuza, casi palabra por palabra. Sí. Y a primera vista podría parecer una simple lista de mandatos, cosas que hacer, cosas que no hacer. Un poco sí. Pero el análisis sugiere que hay una idea central que lo une todo. Y es la pregunta de ¿cómo se ve en la práctica, en el día a día, una vida que realmente intenta imitar a Dios? Exacto. No es una lista de reglas sin conexión. La fuente, de hecho, nos propone un recorrido muy claro. A ver. Empezamos con el ideal más alto posible, la exhortación a imitar a Dios y a Cristo. A partir de ahí, el texto nos mete en un contraste brutal entre la oscuridad y la luz. La impureza y la santidad. Justo. Luego nos lleva al terreno de la sabiduría práctica, de cómo manejamos nuestro tiempo, por ejemplo. Y todo acaba culminando en el ámbito más íntimo, el matrimonio. Que se presenta como el campo de pruebas final para todo lo anterior. Precisamente. De acuerdo, pues empecemos por el principio, que es una frase que impone bastante. Haceos, pues, imitadores de Dios. El análisis se detiene mucho en ese haceos. Sí. Parece un detalle, pero ¿por qué es tan importante? Porque lo cambia todo. No dice sed imitadores, Claro. como si fuera una identidad estática, algo que consigues y ya está. El uso del imperativo presente, en el griego, haceos, apunta a un proceso. A una tarea constante. A una tarea constante, que nunca se termina de alcanzar. Es la dirección del viaje. Y es curioso que conecta directamente con lo último del capítulo anterior, que hablaba de perdonar. O sea que el primer paso para imitar a Dios es... Aprender a perdonar. Eso parece. Aprender a perdonar como Él. Y para que no suene algo abstracto, te pone un modelo a seguir, Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor sacrificial. Exacto. Un amor que además se subraya que se demuestra en las peores circunstancias. ¿Cómo? Cristo se entrega cuando la humanidad es descrita como impía, pecadora, enemiga. No es un amor que espera a que el otro se lo merezca. Pero lo que me parece fascinante es la terminología que usa para describir ese sacrificio. ¿A qué te refieres? A que utiliza palabras del Antiguo Testamento, del Levítico. Ofrenda, sacrificio, aroma de buen olor. Vale. Y nuestra fuente señala algo clave aquí. Estos términos no se refieren a las ofrendas por el pecado. ¿Ah, no? No. Se refieren a las ofrendas voluntarias, las de devoción, las que se describían como de olor suave para Dios. Qué curioso. Entonces el sacrificio de Cristo no se presenta como un pago legalista. Exacto. Sino como un acto de amor, de devoción, con un valor incalculable. Entiendo. O sea que la aplicación práctica, ese caminar en amor, no es tanto un sentimiento. No, sino una forma de vivir que refleja esa devoción y ese sacrificio. Justo. Es la pauta de conducta que te identifica como parte de esa familia divina. Y es precisamente por poner el listón tan alto Que el cambio de tono que viene ahora es tan bestia. es impactante. Sí, porque pasamos de ese ideal a lo que la fuente llama el feo, repugnante, rostro del pecado. Y da una lista muy explícita. Inmoralidad sexual, impureza, avaricia. Y el análisis de los términos originales revela que intenta cubrirlo todo. No se trata solo de actos concretos. A ver, explícame eso. Por ejemplo, porneia es la inmoralidad sexual en sentido amplio. Pero luego está acatarsia, que es más sutil. Más sutil. Sí, es la suciedad en el pensamiento, en el deseo. Y lo más interesante es el tercer término, pleonexia, la avaricia. Que uno piensa en dinero. Claro, pero el comentario sugiere que aquí se refiere más a un deseo insaciable de más placer sexual. Lo que se condena es esa mentalidad de querer siempre más. Hay una frase que me ha dejado pensando. Ni aún se nombren entre vosotros. Suena increíblemente estricto. Suena. ¿Cómo se aplica eso? ¿Significa que no se puede hablar de estos problemas? Es una objeción lógica. Pero no, la idea no es crear un tabú. Al fin y al cabo, el autor las está escribiendo. El punto es más profundo. ¿Cuál es? Que no haya ni la más mínima sombra de sospecha. Que la frase «eso está pasando entre ellos» sea sencillamente impensable. Vale, es más sobre la reputación y la realidad de la comunidad que sobre una censura del lenguaje. Exacto. Y no se queda ahí, porque luego pasa de los pecados de acción a los de palabra. Y aquí el autor se pone creativo.
El análisis destaca que para describir las conversaciones tóxicas se usan 3 palabras griegas que son prácticamente exclusivas de este pasaje. ¿En serio? Sí, en todo el Nuevo Testamento. Se condena todo el espectro, desde el obsceno y vergonzoso, pasando por la conversación vacía de un necio, hasta el ingenio que se usa para humillar o hacer chistes vulgares. Vamos, que no deja escapatoria. Es un retrato muy completo de la comunicación destructiva. ¿Y cuál es la alternativa que propone? Pues es casi cómicamente simple y profunda a la vez. La acción de gracias. Así de simple. Así de simple. En lugar de toda esa energía invertida en palabras que ensucian o hieren, el enfoque debe ser la gratitud. Esto no significa que no se pueda tener una conversación divertida, pero el espíritu que la guía, el telón de fondo, es el de un corazón agradecido a Dios. Y las consecuencias las deja claras. Quien vive así, a quien califica de idólatra, no tiene herencia en el reino. Me interesa esa conexión entre avaricia e idolatría. Es fundamental. La idolatría no es solo arrodillarse ante una estatua, es cuando una pasión, sea por el dinero o por la gratificación personal, se convierte en el centro de tu vida. En tu Dios funcional. Eso es. Ese deseo desplaza al Dios verdadero. Vale, entiendo esta idea de vivir de forma íntegra. Pero eso requiere discernimiento, ¿no? No es solo moral, es saber cómo actuar. Y es ahí donde entra el cambio de metáfora hacia la luz y la sabiduría. Precisamente. Esa es la transición. El texto dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Fíjate en el matiz. No dice que estaban en tinieblas. Sino que eran tinieblas. Es un cambio de identidad. Total, de naturaleza. Y por tanto el mandato no es buscad la luz, sino vivid como lo que ya sois, hijos de luz. ¿Y cómo se manifiesta esa vida de luz? El versículo 9 habla de el fruto de la luz. Sí, y aquí el comentario hace una aclaración textual importante. Los manuscritos más fiables dicen fruto de la luz, no del espíritu, que parece una corrección posterior. Entiendo. ¿Y en qué consiste ese fruto? Se describe con 3 palabras: toda bondad, justicia y verdad. Y se distingue entre la justicia, que es la integridad moral, y la bondad, que le añade un matiz de amabilidad, de hacer el bien de forma atractiva. Y en el lado opuesto, manda no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino redarguirlas. Que suena a exponerlas. Sí. Exacto. Se las llama infructuosas porque son estériles, no producen nada de valor. Redarguirlas es sacarlas a la luz. Pero un momento, aquí me pierdo. Justo después dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, ¿en qué quedamos? Buena pregunta. ¿Hay que exponerlas o es vergonzoso hablar de ellas? Suena contradictorio. Es una tensión real en el texto y hay varias formas de entenderla. Una es que la principal forma de exponer no es con un discurso, sino con el contraste de una vida luminosa. A tu propia integridad revela la oscuridad de lo que te rodea. Sin necesidad de dar un sermón. Sin embargo, otra visión, que la fuente también considera válida, es que a veces no queda más remedio que nombrar el mal. Que callar sería complicidad. Exacto. Hay situaciones en las que es necesario hablar para proteger o para advertir del peligro. Entiendo. No hay una única respuesta. Depende del contexto. Y esta sección termina con una frase muy enigmática. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Suena a poesía, ¿verdad? Totalmente. ¿De dónde sale? No parece una cita directa del Antiguo Testamento. La teoría más extendida, que nuestro comentario recoge, es que podría ser un fragmento de un himno cristiano muy antiguo. ¿Un himno bautismal, quizá? Posiblemente. Se piensa que se cantaba en los bautismos, que se entendían como una iluminación, un paso de la muerte a la vida. Es un llamamiento a los que están espiritualmente muertos. Vale, y tras hablar de esta transformación de tinieblas a luz, el enfoque se vuelve mucho más práctico. Mucho más. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es el paso siguiente. Si ahora eres luz, tienes que aprender a caminar en la luz. Y eso requiere sabiduría. Un necio aquí no es alguien poco inteligente, sino alguien que no entiende lo esencial. Y lo primero que demuestra esa sabiduría es aprovechando bien el tiempo. Sí. ¿Qué significa exactamente eso? La expresión griega es muy gráfica. Significa literalmente redimir el tiempo o comprar el tiempo.
Comprar el tiempo. Sí, la fuente propone una imagen. Es como si cada oportunidad para hacer el bien fuera un esclavo en un mercado. La persona sabia está atenta, paga el precio que sea para comprar esa oportunidad y ponerla a su servicio. Y hay que hacerlo con urgencia. Con urgencia, porque los días son malos. O sea, el entorno es hostil y las oportunidades escasas. Y para ilustrar esta sabiduría usa un contraste muy terrenal. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Una comparación brillante. La embriaguez con vino se asocia al desenfreno, una palabra griega, asotia, que significa literalmente lo que no se puede salvar, perdición. ¡Qué fuerte! Es la raíz opuesta a la palabra para salvación, soteria. En ambos casos, una persona está bajo el control de un espíritu, pero los resultados son totalmente opuestos. El comentario se mete de lleno en el análisis del verbo sed llenos. ¿Qué es lo que revela? Segundo, está en tiempo presente continuo. O sea, no es un evento único, es un estar siendo llenado constantemente. Y tercero, y esto es crucial, está en voz pasiva. No nos llenamos a nosotros mismos. Nos dejamos llenar. Entiendo la gramática, pero esa idea de dejarse llenar suena muy pasiva. ¿Significa que no hay que hacer nada? Es una gran pregunta. No es una pasividad de inacción. La mejor analogía es la de una vela. Una vela no se llena de llama, sino que tiene que estar ardiendo. Ah, vale. La pasividad consiste en ofrecerse, en no poner obstáculos. Como el espíritu es una persona, dejarse llenar significa rendirle áreas de nuestra vida. Resistirse es apagar su acción. Vale, la imagen de la vela es mucho más clara. ¿Y cuáles son los resultados visibles de esa vela encendida? El texto los enumera inmediatamente. La primera es la alabanza, comunitaria y personal. Salmos, himnos y cánticos espirituales que brotan del corazón. ¿Y la segunda? La segunda, que sirve de bisagra para todo lo que queda de capítulo, es la sumisión mutua, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Ahí está el puente hacia la parte más controvertida del capítulo, la del matrimonio. Exacto. El versículo 21 es el titular, y lo que sigue son las aplicaciones. Es importante esa idea de que parte de la sumisión mutua. Es la base. Y la fuente aclara que someterse no implica inferioridad. Es un término militar que significa aceptar un orden, una estructura, para que el conjunto funcione. Y el motivo es el respeto y la reverencia a Cristo. El texto se dirige primero a las esposas y luego a los maridos. Sí, y los modelos son muy distintos. A la esposa se le pide una sujeción voluntaria como la de la Iglesia con Cristo, pero al marido se le pide algo aún más exigente si cabe. ¿Qué es? Amar a su esposa así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar para el marido es el amor sacrificial y total de Cristo. Y en medio de esa instrucción hay un pasaje que parece desviarse, hablando de cómo Cristo limpia a la Iglesia. Parece una digresión, pero es el corazón de la analogía. Sirve para explicar cómo debe ser ese amor del marido. Entiendo. Cristo purifica a la Iglesia con un propósito: presentarla gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. El amor del marido, según esto, trabaja para embellecer, para cuidar, para sacar la mejor versión de su esposa. Después de esa analogía, recupera la idea de una sola carne. Y lo usa como un argumento de sentido común. El marido debe amar a su mujer porque, al ser una sola carne, amarla es amarse a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo. Claro. Lo sustenta si lo cuidas. Pues de la misma forma, el marido debe proveer sustento y abrigo. Es un amor que se traduce en cuidados prácticos. Y entonces llegamos al versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Vaya. O sea que el gran misterio que se asocia con el matrimonio no es el matrimonio en sí. Eso cambia la lectura por completo. Sin duda. Y aquí el comentario es categórico. La confusión viene de traducir la palabra griega mysterium como sacramentum, lo que llevó a la idea del matrimonio como sacramento. ¿Pero el texto no dice eso? El texto no dice eso. El gran misterio revelado es la unión de Cristo con su Iglesia, un cuerpo único. La unión matrimonial es una imagen, una ilustración de esa realidad espiritual mucho más grande. Con esa aclaración, todo encaja de otra manera. ¿Cómo cierra entonces el capítulo? Vuelve a lo práctico. El último versículo es el resumen. A pesar de la teología, la conclusión para el día a día es directa. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Y la palabra respeto? Viene de una raíz griega que puede significar temor, pero se entiende como un respeto profundo,
una reverencia, no como tenerle miedo. Recapitulando, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con el llamado a imitar un amor sacrificial, pasamos por la lucha entre luz y oscuridad y hemos terminado aplicando todo esto a la relación más íntima. Y lo fascinante es ver cómo todo está tejido junto. Una vida de luz no es un ideal flotante. Se concreta en cómo gestionas tu tiempo, en las palabras que eliges. En cómo te relacionas. Exacto. Y el gran misterio de Cristo y la Iglesia no es una doctrina abstracta, sino el modelo y la fuente de energía para el vínculo humano más fundamental. Desde luego, va mucho más allá de una simple lista de reglas. Le da una coherencia y una profundidad que no se ve a primera vista. Y esto nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas. El texto fundamenta las instrucciones para el matrimonio en esa analogía. ¿La de Cristo y la Iglesia? Sí, si ese es el modelo central, ¿cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos si nos tomáramos en serio los detalles de esa analogía? Si pensáramos en un amor que se entrega primero, que busca activamente la belleza del otro, ¿cómo transformaría eso no solo el matrimonio, sino todas nuestras relaciones?